What is happening? Evangelist Nathan, Samuel was with us in Esteli. He had a brain tumor, caused him to lose his sight, made it very difficult to hear, and he wasn't able to walk. So you could not walk properly? No podías caminar muy bien. No, nada, no podía ni poner los pies en el suelo. I couldn't even put my foot on the ground. And what happened to you? ¿Y qué fue lo que pasó In Esteli? en Estelí? Sentí algo como que una nube me He envolvió todo el said that cuerpo. when the prayer team started to pray for him, a cloud came over him. He felt the glory of God come upon him. He felt like his body was moving. He felt like his body was being stretched, and he felt movement in his body. He started to move his legs, and he got healed completely. Whoa, camina ahora. Jesus! Jesús. You're his brother. Él es mi hermano. I'm his brother. Que lo llevábamos chineado, encargado en manos. We took him carrying to the crusade, and you put your hands upon his Y head. dijo, maldigo ese tumor. He says, I curse that Y las tumor. cosas salieron bien a partir de ese momento. And from that day moment, Porque él salió caminando de he ese was lugar. healed because he went walking from that Él day. empezó a tocar la batería And he started to nuevamente. play the drums Porque él alababa al Señor tocando la batería. because he loves to praise the Lord. Save it! Grita un fuerte amor. What a mighty God we serve! Servimos a un Dios poderoso. Jesus! Bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Ya cuando comenzamos les comentamos un poquito y por ahí les dejamos un videíto acerca de un testimonio poderoso que pasó en la vida de nuestro hermano Sammy y que hoy lo tenemos acá para que él nos cuente un poquito de cómo comenzó esto, cuándo, por qué. Cuéntenos, Sammy, un poquito de su proceso. Bueno, pues la verdad que muy sorprendido, pues la verdad de lo que Dios ha hecho conmigo, con mi familia. Y bueno, pues un proceso bastante difícil, no le digo que fue fácil, fue muy difícil, tanto para mí como mi familia. Algo duro, ¿verdad? Y fue algo inesperado, sinceramente, algo inesperado que nunca me imaginé que fuera a pasar más en mí. Nunca. Y bueno, pues todo empezó como desde el año 2022. En el año 2022 recuerdo que, bueno, pues mi parte de uno de mis hermanos y mi papá tomaron pues el riesgo de viajar hacia Estados Unidos. Y mi hermana me dejó una moto, una moto Lucky, y yo la caminaba la moto. Y de un día a otro, era un 8 de diciembre. Ellos viajaron en noviembre, llegó el 8 de diciembre y yo terminé el culto de la iglesia y íbamos con uno de los muchachos a la iglesia a dejar a una hermana. Luego de eso íbamos ahí por el Rosario, y en lo que iban en el Rosario, resulta que me dio una convulsión en la moto. Y la moto solo se suspendió para arriba, así. La moto se suspendió tanto para arriba que yo me desperté en una casa, me estaban dando agua, con un golpe en la cabeza, raspado las rodillas, las manos del golpe. Pero no me daba cuenta qué estaba pasando, solo me desperté. Y me sentí nervioso y comencé a llorar y le dije a algunos de los chavos qué estaba pasando, porque yo estaba en esa casa. Y ellos me dijeron, tuviste una convulsión. Y bueno, después de eso, pues llegué a mi casa, mi mamá se quedó asustada. Pasó, despedimos el año 2022 con un culto bonito, porque el año 2022, el 31 de diciembre cayó domingo. Lo celebramos con un culto bonito, normal, todo iba bien. 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero. Llega el 4 de enero del año 2023, del año pasado. Y yo caigo convulsionando 6 veces en el día. 6 veces, donde ya la cara no era normal. Tenía una ojera, los ojos inflamados de tanta convulsión que el cuerpo me había producido. 6 veces en un día. 6 veces en un día. 6 veces. 6 veces en un día. Y al punto que, bueno, algunos hermanos de la iglesia se dieron cuenta de esta situación y tomaron, pues, digamos, la ayuda de ayudar a mi mamá en buscarnos un lugar a donde yo pudiera ir, y me consiguieron una cita con una doctora naturalista, y fuimos ahí y llegamos, y pues la verdad que nos pasó, esa es otra historia bien complicada también, que nos fuimos a meter a un lugar donde no era de Dios, pues, pero son cosas que pasan Una desesperación, sí. me imagino. Sí, porque en el ámbito, digámoslo así, de una madre desesperada, busca cualquier cosa para ver a su hijo bien. Y bueno, pues llegó el punto que fuimos a caer a un lugar pues que no era de Dios realmente.
y me sacaron un dineral en una clínica pues que no me resolvieron nada y lo que me estaban haciendo era matando. Me metieron a una sala donde me ingresaron un tratamiento que era como veneno lo que me estaban metiendo en la sangre, que yo salí pero mal. Y llegó mi hermano Jorge a rescatarme, a rescatarme de ese lugar porque mi pobre madre ni cuenta se Yo daba. recuerdo, yo creo que yo andaba esa vez cambiando aceite y estaba tu esposa y me comentó que ibas a traerlo, creo. un Íbamos a vehículo. traerlo a una clínica Ajá, porque sí. me llamó mi mamá, pues como dice Samito, en su desesperación de madre, mi mamá me llama y me dice, vení, ayúdame a traer a Samito que está mal después del tratamiento. Era un tratamiento que creo que costaba casi $300 cada tratamiento y ya llevaba 3. Y pues entonces me fui a buscarlo. Sí, y bueno, pues salimos de ahí. Bueno, pues me dijeron incluso ahí en esa clínica me dijeron que yo tenía problemas en el corazón, que las arterias de mi corazón estaban malas y que yo estaba, digamos, con riesgo de sufrir infartos y sufrir de, ¿cómo que se llama? Taquicardia, así es. Y sufrir de eso tan joven. Y bueno, pues la verdad que a mí me afectó eso realmente. Cuando a mí me dijo eso esa doctora, pues yo me afectó, emocionalmente me afectó realmente. ¿Cuántos años tenés, Sammy? Yo tengo 18 años. 18. 18 años. Sí, y bueno, y después de eso, mi hermano, Jorge, al ver esto, entonces le comentó a mi mamá que si era tanto que era del corazón, que por qué no lo fuéramos a ver con alguien especial. Sí, claro. Con alguien que realmente tenga especialidad en ver el corazón. Bueno, después de eso hay un doctor que se congrega en la iglesia, que es del Hospital Militar, el doctor Ramón Roque, también un elemento que Dios usó también, porque esto fue de puente, gracias a Dios. Él consiguió una cita con el doctor Cardosa de aquí de Estelí. Él me consiguió una cita para que él me mirara. La cosa es que yo llegué al lugar con mi mamá. El doctor me hizo toda clase de estudios hacia el corazón, todo. Y pues yo salgo bien, todo bien, el corazón me sale totalmente bien. Todo tipo de exámenes al corazón me los hicieron y todo salió bien. Y el doctor me manda a una radiografía y a una resonancia magnética. Bueno, yo voy a la radiografía, hacemos la radiografía. Ya esto como que a mí me empeorando más. No es que específicamente que yo ya me consiguieron la cita al doctor Cardoso, yo estaba bien. No, yo siempre sufría convulsiones, convulsionaba una vez al día, 2 veces al día, diariamente. Así me pasaba. Y ahí ya comenzaron a cuidarme y a verme. Me manda a la radiografía el doctor, yo voy a la radiografía. Me metieron a una cabina, duró como 25 minutos la radiografía máximo. Tuvimos que esperar el resultado. El resultado salió como en 40 minutos porque lo estaban estudiando. Y bueno, llegué, me mandaron con un papel así grande. Llegué a la casa. La cosa es que comenzamos a leer el papel y pues decía que salía una mancha en el cerebro y cosas así. Pues nunca nos imaginamos. Pues, Una mancha en el cerebro. Sí, una mancha salía en la radiografía, una mancha en el cerebro. Pero digo, que lo lea el doctor porque él es el que sabe realmente. Nosotros no dijimos nada. Llego donde el doctor. Llevamos todos los exámenes hechos, ya lo que es la radiografía. Llegamos y él comienza a valorarlo todo. Y él mira, pues, y me dice, y él se queda viendo, agarro el papel. Y él me quedó viendo y se dio vuelta en una silla. Me quedó viendo. Y él me dijo, mira Samuel, dice, ¿cuántos años tenés? Me preguntó él. Yo le dije, tengo 17. Le digo. Y viene y me dice él, mira Samuel, creo que vos me entendés, ya sos un chavalo grande, me dice. Y vas a tomar esto, me dijo, como una persona ya que entiende, me dijo él. Sí, le dije yo, dígame. Y me dijo, mira Samuel, dice, vos tenés un tumor celular en tu cabeza, debajo del cerebro, en una parte que se llama hipófisis, una parte que se le dice en la silla turca. Él está alojado ahí, me dice, tiene el tamaño más o menos, un poquito más grande que un huevo, me dijo. Y esto probablemente, a causa de las convulsiones, esto va a ir creciendo más. Y esto va a ir creciendo más, me dice. Y puede haber un riesgo muy fuerte, me dijo, en tu vida. Tanto como muerte, a que vayas a tener, digamos, a caer a una discapacidad, me dijo él. Y cuando él me dijo, realmente cuando él me dijo eso, a mí me sorprendió. Yo me puse a llorar ahí en el consultorio, yo me puse a llorar, yo no aguanté cuando él me dijo eso. Y bueno, y él me dijo, cálmate, me dice, no llores, dice, que todo va a salir bien. Luego de eso, bueno, pues, después de eso, él me manda una referencia
al hospital Lenín Fonseca de Managua, donde hay un departamento de neurólogos a nivel nacional en Nicaragua. Y bueno, él me dice que la operación, que es para este tipo de tumores que tenía, me dijo que no las hacían aquí, solo las hacían en España, en Rusia y en Estados Unidos. Que me dijo que era abrirme esta parte de aquí de la boca hacia la nariz y extriparlo con una cámara, me dijo él. Eso lo extripan con una cámara, dice. Endonasal, que supuestamente es la cirugía más bonita para ese tipo de tumores. La cirugía más bonita, porque me dijo él, si a vos te agarran el Lenín Fonseca, te van a abrir toda la cabeza. Te van a mover el cerebro, te van a sacar el cerebro, toda esta parte te van a hacer un hoyo aquí hasta poderlo sacar. Porque es una parte incómoda donde él estaba. Está alojada en esta parte de aquí. Cuando el doctor le da ese dictamen, estaba con su mamá. Sí, con mi mamá. Y ustedes, cuando se dieron cuenta de ese dictamen. Nosotros estábamos en casa, pero la verdad que como que estábamos y no estábamos, porque al ya darte cuenta de que hay una situación en uno de tus familiares, tan allegado, tan cercano, cuando te das cuenta de eso, no estás tranquilo. No estás tranquilo hasta que haya noticias, y siempre uno espera buenas noticias. Siempre uno espera buenas noticias, y pues lastimosamente en ese momento del proceso las noticias no fueron tan agradables. Bueno. Pero ahí estábamos parados. Sí. Yo te quiero preguntar, bueno, dijiste que cuando te dieron el diagnóstico te soltaste a llorar. Sí. Claro, cualquiera, ¿verdad? ¿Qué pensabas así? No, en ese momento yo sentí como que realmente digamos que todos mis planes que yo tenía preparados como que se cayeron. Porque yo realmente, mis planes era el 2017, pues sacar mi 5º año normal, pero incluso a través de eso yo perdí 3 años de clase. O sea, no es que esto empezó en el 2022, esto empezó todavía anteriormente más. Como desde el 2021 empezó esto, yo perdí 4 años de clase, de la escuela, del colegio. Totalmente perdido, desde yo dije el 2021, el 2022 yo entro con todo, nada. Y 2023 fue peor. Y todavía para este 2024, todavía yo no tenía las condiciones todavía para estudiar, porque a mí me hacen estudios, yo viajo a Managua y ese tipo de cosas. Entonces no podía. Pero sí, cuando él me dio ese diagnóstico, yo dije hasta aquí llegué. Uh-huh. Porque cuando él me dice que hay riesgo de muerte y de discapacidad, y ese tipo de cosas, o sea, él me dio a entender que a través de esto puede que algún estado vegetal o un estado, digamos así, Parapléjico. Ajá, o quedar realmente como un niño, algo así. Entonces usted viene y obviamente pues se tira a llorar porque comienza a pensar en sus planes que ya no se van a poder cumplir. Sí. Me imagino que pensás en la iglesia, en el ministerio, la batería, la banda. Todas esas cosas hacen que tu corazón sea pequeño porque crees que hasta ahí va a llegar. En ese periodo de tiempo, yo recuerdo que hubo una red social, hubo un perfil, no sé si fue que te robaron tu perfil de Facebook. Primero me lo Ajá. Y yo comencé a ver cosas raras. Yo sabía de tu condición, todos sabíamos, ¿verdad?, que estabas pasando por ese proceso, pero de repente en Facebook, no sé quién, no sé si ustedes se dieron cuenta quién, se robó tu nombre, tu apellido, y comenzó a publicar cosas malas de vos. De muerte. Cosas de muerte, cosas de burla, cosas de menosprecio. Sí. ¿Te diste cuenta de eso? Sí, la primera vez sí, porque todavía no estaba, digámoslo, en el punto donde ya yo caí grave. Sí, yo vi cuando me cayó una notificación. Estaba sentado en una silla, me cayó la notificación. Y me dice que tu cuenta quiere ser hackeada. Pero no le puse mente. Y ya después, como no agarraba mucho el teléfono, ya después me di cuenta. Pero no me querían decir porque yo todavía no me daba cuenta de lo que estaba pasando. Ya fue yo cuando entré y yo vi el montón de cosas que habían subido. Jorge, ustedes como familia, al ver esa burla, ¿cómo se sentían? ¿Cuál era su reacción? Espiritualmente sentíamos que era un plan del enemigo. Porque para desestabilizar. Para desestabilizar, porque en una persona con una enfermedad terminal, como le declararon a Sammy, lo que más termina de matar a la persona son las emociones. Entonces son una lucha continua, severa con las emociones.
Y queríamos protegerlo de eso, que él no se diera cuenta de eso, porque sabíamos en el estado en el que estaba. Pero al final no se pudo, no se pudo. Como familia espiritualmente sentimos que fue un ataque del enemigo. Ya en la parte ya Humana, humana, carnal. tratamos de buscar quién era, empezamos a buscar gente que allegada a nosotros, pues que no tienen el sentimiento ni el perfil cristiano, ni decía, si lo descubrimos y vamos, pero vas a saber quiénes somos Sí. si lo descubrimos a este que está haciendo esto. Sí, sí. Entonces, tantas amenazas que recibió, le dio miedo de seguro y cerró el perfil y creo que te lo devolvió. Sí, lo devolvió y después hizo como 3 cuentas más. Entonces, hasta la fecha ustedes no saben quién No fue. sabemos quién es. Buscamos a la policía y pedimos apoyo para descubrir quién Ajá. era, pero porque no solamente hizo publicaciones de muerte de mi hermano. De burla. De burla, no, sino que también pidió dinero. Pidió Ah. dinero y la gente respondió, porque como la campaña que había en ese momento para Ayudar. salvar la vida de Sammy era bastante sonada. Entonces aprovecharon ese momento y pidieron dinero y creo que hubo gente que cayó en eso. Entonces nosotros allí fue donde ya buscamos apoyo legal, pero fue un poco difícil, esa parte es Sí. un poco difícil, el ciberdelito. Y después de esta parte que el doctor da el diagnóstico, fue empeorando ya. Sí, ya después. ahí ya fue donde me manda él a la resonancia para ver mejor para ver mejor, digamos así, cómo está el tumor, para ver con mejor claridad. Bueno, después de eso, pues armamos buscando la manera de cómo hacer la resonancia magnética, ya que aquí en Estelí no había cómo hacer resonancia magnética. Y en Managua nos salía caro, valía casi hasta $800 una resonancia magnética. Y entonces nos consiguieron, una en Matagalpa, en una clínica privada, un pastor de Matagalpa, él me consiguió la cita para viajar a Matagalpa y hacer la resonancia. Cuando nosotros ya estamos listos, vamos, me acompañan uno de mis hermanos, mi mamá, que siempre estuvo. Viajamos hacia Matagalpa para hacer la resonancia. Entré yo a la resonancia. Cuando yo voy a hacerme la resonancia, yo tenía braques en los dientes. Cuando yo llego a la sala, me sientan, me canalizan, incluso ya como esto ya estaba como empeorando más, yo no tenía mucha sangre en las venas. A mí me hacían casi hasta 3 huecos en una mano y en otra mano y así iban, y las manos se me inflamaban así, porque no me encontraban sangre. Sí. Y en eso entró una doctora y me saludó, yo le hablé y cuando yo le sonrío se pega el mate y me dice, no, dice, no, Sí, no se puede. no se puede, dice, no se puede hacer la resonancia así, así me dice. Y yo me quedo ya en la grande, dije yo. Y me dice, no, dice, o viajan a Estelí a quitárselos y regresan. Mi mamá dijo, no, yo no voy a regresar hasta Estelí y volver porque son gastos. Pásame el ¿entiendes? martillo, Jorge. Y bueno, y entonces como mi mamá, tiene, digamos así, ella conoce bastante gente. Y entonces en Matagalpa había una hermana que era dentista. Ujú. Tenía una clínica dentista, pues, y entonces se contacta con ella y le explica la situación y ella se queda asustada y dice, tráigalo, porque yo estaba con canalizado y con un suero. Y entonces a mí me tuvieron que sacar de la clínica escondido con un suéter tapándome la mano y el suero, porque si los de seguridad me miraban, No te dejaban salir. no me dejaban salir. O podían hacer hasta multar a mi mamá por ese tipo de cosas. La cosa es que yo salí por un portón escondidito y me llevaron porque yo todavía, ya para ese punto yo todavía ahí estaba más o menos, así que podía caminar. Llegué, la doctora rápido me sacó los frenillos, regresé y cuando ya regreso a la clínica y la doctora se quedó asustada. ¿Y quién se los arrancó si no se puede salir así? Dice usted. Y le dice mi mamá, ya ve pues, le dice. Ya entonces me metieron a la cabina, la resonancia duró como 1 hora y 20 minutos. Y eso sí, eso es algo horrible, totalmente horrible. Meten a uno en una cabina y eso comienza a hacer un montón de ruidos diferentes, se para, vuelve y vuelve. Y entonces hay ese punto donde uno comienza a ver, como a deambular, de tanto estar encerrado y escuchar. Y yo me desmayé 3 veces adentro de la cabina. Y entonces ellos se daban cuenta que yo me desmayaba porque ya había un montón de cosas así, encerrado con un frío. Me quitaron toda clase de metal, todo ese tipo de cosas, nada de teléfono. E incluso mi mamá estuvo ahí conmigo. A ella le pusieron una bata para evitar esas radiaciones. Para evitar esas radiaciones.
Y recuerdo que me desmayé 3 veces y cuando me desmayaba, dice mi mamá que le decían, se desmayó, tóquele los pies. Y ya cuando ella me tocaba los pies yo me comenzaba a tranquilizar porque uno se llena de miedo. Al momento de estar ahí se siente uno desesperado estando ahí encerrado. Luego, después de eso yo salí, cuando uno sale de esas máquinas sale mal. Yo débil. Como perturbado. Sí, totalmente. Y me sacaron, me sentaron en una silla, me dieron algo de comer porque era hasta en ayuna, era ese examen. Y yo me voy, pues no terminó todo, nos dicen que el resultado nos dan en 2 días. Y el pastor de ahí se tomó pues el placer de invitarnos a almorzar. Y bueno, fuimos a almorzar y también ese día pues algo, porque difícil tanto para la familia, ¿verdad? Porque cuando nosotros llegamos donde el pastor, él nos prepara pues el almuerzo en una mesa. Yo entré, yo iba totalmente mal. Sí. Entonces yo escucho un grito adentro en la iglesia del hermano. Escucho un grito, yo digo, ¿qué pasó? Y escucho que mi mamá está comenzando a llorar. Y en lo que va pasando, escucho y de repente miro que mis otros hermanos están llorando. Y yo no sabía qué estaba pasando, porque yo estaba malito sentado en una silla. Y me dicen en el oído que mi tío había fallecido ese mismo día. Había fallecido de un infarto en el lado de Nueva Guinea, Chontales. Y yo comencé a llorar porque realmente es algo que afecta, porque ¿sabes Claro. por qué, Eliezer? Porque él, como 4 días anteriormente, él ya sabía de mi condición. Y él me llamó y me dijo, el 6 de febrero, dice, yo voy a llegar a verte. Te voy a llevar unos juguitos, me dijo él. Te voy a llevar unos jugos, una galleta, dice, para llegarte a ver. Y eso a mí me dolió tanto al saber pues que él había fallecido. Y fue difícil, fue totalmente difícil. Y igualmente tocó viajar hacia Chontales. Y todavía con la situación mía, mi familia yo miré que estaban ya como más alerta y bastante dolido porque a la misma vez, dos cosas a la misma Sí. vez, era difícil, ¿me entiendes? Entonces, ya de ese punto, eso pasó el 31 de enero de 2023, todo eso que le estoy contando ahorita, lo de la resonancia, lo de mi tío, Ahí ya lleva un mes. un mes completo. Llega ya para el mes de febrero, como 2, 3 de febrero, ahí ya la situación empeora. Si vos me preguntás a mí, si yo me acuerdo de todo el mes de febrero o las primeras 2 semanas de marzo, yo no me acuerdo de nada. De nada. E incluso el 22 de febrero de ese año fue mi cumpleaños y yo no me acuerdo de mi cumpleaños. Nada. Sí. Qué triste haber pasado para ustedes, Jorge, esa fecha de cumpleaños de Sammy en esa situación. ¿Cómo lo vivieron? La verdad es que la palabra del Señor dice en Romanos 8 que todos los que aman a Dios, las cosas que suceden, todo nos ayuda bien. Teníamos un problema lo voy a decir así abiertamente porque no tengo miedo de decirlo, teníamos un problema familiar desde hace alrededor de 3 años que la familia estaba bastante desunida. Y la muerte de mi tío pues provoca que la familia se vuelva a reunir. Y luego el proceso de mi hermano Sammy provoca que la familia se una más. Entonces, al tener a toda la familia ahí, las palabras son muy, muy importantes. El ánimo que se siente entre la familia es muy importante. Aunque estábamos luchándola internamente en nuestros corazones, Y tratando de ser fuerte. tratando de ser fuertes, la unidad de la familia provocó que tuviéramos más tiempo en pie. Y eso fue lo que desató el milagro que Dios hizo a través de lo demás que les va a contar Sammy en este momento. Pero el milagro de Sammy es tan importante para nuestra familia, para nosotros, que así creo yo que es muy importante también para muchas personas que nos están escuchando. Dios sabe hacer las cosas, aunque Sí. parezcan difíciles, pero Dios sabe lo que está haciendo. Una de las realmente. cosas que a mí me ha sorprendido de Dios, y no solamente en el proceso de Sammy, sino en diferentes procesos que con el tiempo uno va viendo, y a veces cosas que te tocan de cerca, son las conexiones o las cosas que Dios hace. Que uno dice, y tan pronto. Uno dice, y tan pronto. Pero no es ese tan pronto. Dios ya lo tenía diseñado que así tenía que ser. Así es. Hace poco mi esposa vivió un proceso con su hermana y nosotros analizamos cada una de las cosas y era un y tan pronto, mirao, y fíjate que estaba tal persona. Y ahorita que escucho a Sammy
eso y tan pronto siempre están ahí. Son los procesos y los planes de Dios que siempre son perfectos para llevar a cabo el propósito perfecto de Dios en la vida de Sammy, que es el afectado en primera persona, pero de todo el círculo en general, porque me comentabas lo de tu familia, y eso hace que se una la familia a favor de Sammy. Sí. Bueno, luego de eso, cuando yo salgo a la resonancia, nosotros pues le llevamos todos los resultados al doctor, pero con el dolor del luto de nuestro tío, pues seguimos nosotros batallando. Sí, siguiendo pues. Bueno, después de eso el doctor nos da la referencia para Lenín Fonseca de Managua, donde hay como lo había dicho, un departamento de neurólogos grande a nivel nacional. Es el único hospital donde hay neurólogos de profesión. Y entonces nosotros viajamos como 5 o 6 veces, sí, más o menos por ahí, pero nunca nos dieron un resultado. Incluso ahí en ese hospital estaba un cuñado del evangelista Víctor Úbeda, no sé si lo conoce, que ellos estaban pasando un proceso con su cuñado, el hermano de su esposa. Nosotros estábamos allí, pues nosotros lo miramos que él estaba y su esposa estaban bastante mal de la situación, y al punto que el joven falleció en el hospital Lenín Fonseca ahí de Managua. Me llevaron a hacer un examen ahí a ese hospital donde me torturaron, se lo digo totalmente, me torturaron. Sí, una tortura. Me torturaron, porque supuestamente me iban a hacer un examen donde que me iban a buscar la vena madre que viene buscando al corazón, y me meten a una camilla, y Jorge andaba conmigo, donde me metieron una aguja como así, más o menos así de grande. Cuando yo miro la aguja del tamaño, yo me pongo nervioso. Sí. Y yo me comienzo a poner así, y entonces la cosa es que viene un doctor y me amarra un trapo de estas manos así, me la jala. Y en otro se me tira encima, y otro viene y me mete la jeringa así yo. Y yo comienzo a gritar del dolor, pero un dolor horrible, sentía como que me estaban metiendo un cuchillo. Así, y yo solo lloraba y las lágrimas se me caían. Y en eso dice el doctor, no le encontré, vamos a la otra mano. Cuando él me dice vamos a la otra mano, yo me comienzo a desesperar más, y todavía esta mano me la agarraron con no sé, era como una tipo sábana o toalla, y me la agarraron y me la jalaron. Cuando me la jalan, yo comienzo a gritar del dolor, y cuando me meten a esta mano me vuelven a hacer lo mismo así, yo comienzo a gritar del dolor horrible, y en eso sacaron un poquito de sangre así negra, que hasta el día de hoy no sirvió para nada. Tal vez los planes de Dios no era estar ahí, pues, ¿me entiende? Tal vez iba a pasar algo conmigo. Porque en ese punto donde yo estaba, metieron a un muchacho que venía desde Bluefield y fue a morir a la par mía. Le dejaron caer una piedra en la cabeza. Y ahí es donde yo, pues, concreto lo que dice usted, que realmente hay cosas que son diferentes a otras, ¿me entiende? Yo vi un sinnúmero de casos ahí en ese Lenín Fonseca. Cuando yo iba a meterme a otra radiografía, iba un muchacho que estaba en silla de ruedas, ya como un niño. Tuvo un accidente en una moto, la cabeza se le barató, trataron de recuperarlo, lo recuperaron, pero quedó como un niño. Cuando a él me meten primero a mí a la radiografía, salgo, lo meten a él, y cuando él salen, lo llevan de emergencia a operarlo otra vez. Y el muchacho, hasta el día de hoy, y el muchacho falleció. Después, y yo me quedé asustado de tantas cosas que pasaban ahí. Hasta del joven, del cuñado del evangelista Víctor Úbeda. Yo me quedé sorprendido, pero ya en ese punto, ya totalmente ahí no me acuerdo de nada. Nada. Y claro que ahí las cosas fueron empeorando más. Dicen que ya yo miraba cosas, que a veces yo me ponía a hablar solo, cosas así. O que yo venía alguien y que yo lo miraba como el aspecto de otra persona y le decía otro nombre. Hasta llegar a ese punto. Casi no hablabas ni caminabas. Nada, ya a ese punto ya no podía caminar, yo no podía ver ni escuchar. ¿Cómo lidiaban ustedes, Jorge, con esa situación? Cuando el médico dice que una de las complicaciones que iba a tener el tumor que tenía Sammy en la parte celular del cerebro era que él iba a perder la vista, la audición, y iba a dejar de caminar. Pero no había pasado, después de esas palabras, no pasó ni siquiera 20 días cuando ya Sammy ya no podía ni caminar. No podía, pues, ejercer nada. Sus pies estaban flácidos, sus pies estaban tan delgaditos. Así pasaba, sentado en una silla, 24 horas, porque... ¿Cómo te sentías al verlo así? No, eso era tremendo, era terrible. Como hermano mayor,
sentí impotencia de no poderlo ayudar. Sentía ganas de reclamarle a Dios que porque una prueba tan fuerte en un joven con tanto futuro. Al menos nosotros ya hemos vivido, le decía el Señor. Yo ya viví, ya tengo ya mi edad y ya sé muchas cosas, pero él todavía le falta mucho porque si lo ven a Sammy, a veces me dicen que Sammy es mi hijo. Ya, pero fue por parte de ese proceso que detuvo parte de su crecimiento y ahora hemos visto que él está desarrollándose más, está creciendo más, está poniéndose más alto y es porque Dios empezó a hacer una obra, ¿verdad? Y esa obra que empezó a hacer el Señor. Sí, porque, o sea, esta cosa, pues digámoslo así, hizo y detuvo mi desarrollo y hizo un desorden hormonal en mi cuerpo. O sea, al punto de que reproducir hormonas de hombre, yo reproducía hormonas de mujer. O sea, un desorden totalmente hormonal. Y entonces, ahí donde yo miro la cantidad de especialistas que hay en todo esto, de los doctores y estas cosas, y me llevan donde un endocrinólogo, que es el que mira toda clase de hormonas, y estudio solo clase de hormonas nada más. O sea, este tumor lo que también está afectando era mi desarrollo, todo este tipo de cosas, que el crecimiento, todo este tipo de cosas. Mi crecimiento se detuvo, toda mi parte que mi desarrollo, todo esto se detuvo hasta el punto que yo, o sea, había una hormona que se llama prolactina, que es la que produce la mujer cuando da a luz a un niño, que es la que produce la leche, ese tipo de cosas. Entonces la cosa es que la mujer cuando produce esto, llega a tener la hormona 700. Y cuando yo llegué al hospital, al otro hospital Bautista, yo la tenía 800. Y si usted me pregunta, mis pechos no eran normales, mis pechos eran así, así. Y entonces ya al punto donde el enemigo está buscando cómo perder tu identidad. Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces yo al llegar a ese punto, cuando yo le digo que esto a mí me afectaba emocionalmente, Claro, claro. me afectaba emocionalmente, porque yo realmente a mí me hizo hombre. Dios a mí me hizo hombre. Y entonces llegar hasta ese punto, que más adelante le voy a dar lo que es esta hormona, que es una gran victoria, gracias a Dios. Bueno, después de eso, como le digo yo, lo que es el mes de febrero y el mes de marzo, yo no me acuerdo, sí. La cosa es que mi mamá me cuenta que un día me dio una convulsión en la silla. Dice que me dio una taza de vidrio, un poquito de leche caliente. Y ahí dice que solo sintió que la taza cayó, y sonó. Y dice que la convulsión me dio fuerte, dice, tan fuerte, dice que hasta ella mismo le dio miedo. Y entonces dice que ella cayó de rodillas al suelo y comenzó a llorar y le dijo al Señor, Señor, si yo tuviera $3,000, dice, yo lo llevaría al Hospital Bautista para que me ayuden con mi hijo. Dice que fue lo único que dijo. Hasta llegar a este punto, porque ya después de eso, dicen, no sé, la verdad, pero ellos me cuentan que yo estuve en un momento donde yo me entregué a Dios, donde yo quedé, dicen que como por 1 minuto, 2 minutos, muerto. Y entonces yo cuando a mí me cuentan eso, yo me quedo asustado. Hay videos de todo eso, porque yo tengo pruebas de todo eso. Yo no le voy a venir a decir cosas que no son. Sí. Y entonces voy a eso y entonces después de eso, después de que mi mamá, digamos eso, lo profetizó, vinieron contactos, conseguimos, ella pues consiguió el contacto de Pastor Betancourt de Iglesia Bautista aquí en Estelí, de Pastor Gregorio Betancourt. Y entonces la cosa que el pastor se dio cuenta y él llegó hasta la casa y me llegó a visitar. Y entonces la cosa que el pastor abrió una carta de referencia al hospital, y él, como ellos son conocidos, entonces él conocía al ¿cómo se dijera? Al que dirige el hospital. Entonces nosotros fuimos, recuerdo que me hicieron la cita para un día viernes. Yo y mi esposa ahí en silla de ruedas, me llevaron en silla de ruedas. Llegaron, andaba mi cuñada Ilse conmigo esa vez. Y entonces el doctor ya tiene todo planeado, me hace una carta, ya teníamos todo hecho, hizo un correo para que así fuera más rápido. Entonces llegamos y me dicen que el doctor, el neurocirujano, el que me va a ver, está en el otro edificio. Me llevaron al otro edificio, fuimos, llegamos, unos muchachos de seguridad me ayudaron a llevarme hasta arriba. Y llegué y el doctor nos llamó.
entré, cuando yo entro al consultorio donde estaba él se sentó igualito como el doctor Cardosa, me quedó viendo. Él solo me miró y me habló, pero no, como no escuchaba, entonces él me volvió a hablar otra vez. Y nada, entonces hasta que me tocó la Ilse y se acercó y me dijo que me estaba hablando el doctor y yo solo lo quedé viendo. Y dicen que él dijo, sáquenlo para afuera. Yo salí para afuera, con mi cuñada solo quedó mi mamá y el pastor Betancur adentro del consultorio. Y yo me quedé pensando y dije yo, ¿por qué me sacarían? Ya en mi conciencia decía, ¿por qué me sacarían? Y normal, recuerdo que la Ilse llegó, me abrazó y me dijo que todo iba a salir bien. Entonces me dijo ella, todo va a salir bien. En ese momento yo me puse a llorar también, me puse a llorar. Y yo no sabía qué estaba pasando adentro donde estaba mi mamá y el pastor. Luego de eso, mi mamá salió muerta en llanto. Y yo la miré a ella y yo no dije nada, realmente. Yo sentí como que ya realmente, estas son mis últimos, ya dije yo. Realmente dije yo, Señor, esto yo creo que ya este es el final mío, dije yo. Y bueno, después de eso, mi mamá me contó que dice que cuando ella estaba adentro, el doctor le dijo que yo ya estaba para morir. Y le dijo que ese mismo día me tenían que dejar ingresado a mí. Me dijo, no importa lo que pase, hoy mismo este muchacho se tiene que quedar ingresado. Y mi mamá le dijo, pero es que yo no ando nada, le dice. Y entonces la cosa es que ahí se comenzó a armar otro tipo de cosas que no me podían atender porque yo no tenía pagado tipo para que a mí me atendieran en el hospital. La cosa es que llegaban a un punto donde yo tenía que pagar una cantidad de dinero para que a mí me pudieran atender. Mi mamá comenzó a dar vueltas por todo el hospital para poder conseguir un seguro facultativo para mí. Luego de eso, ella me contó que dice que el doctor me dijo que ese mismo día me tenían que dejar ingresado, porque si yo me iba para Estelí y que si yo me moría, que iba a caer consecuencia de mi mamá, no del hospital. Y ella le dijo, no, le dice, mi hijo no se va a morir, le dijo ella. Mi hijo va a vivir, dice, y va a vivir para hacer testimonio, y aquí estoy, amén, testificando, amén. Y entonces al punto que, bueno, después de eso, bajé, ella comenzó a dar vueltas. Llamó a mis hermanos, dice que ella llamó a mis hermanos y le dijo que les consiguiera una parte. El doctor le dijo, anda a pedir a los semáforos, le dijo, anda a pedir a las esquinas, le dice, parate y comenzá a pedir, dice, porque este chaval se va a morir. Y entonces ella le preguntó que cuánto costaba la operación en el privado, y la operación en el privado costaba $20,000. Nada más. Nada más, $20,000 costaba la operación. Pero si yo pagaba el seguro, la operación me salía más o menos en $5,000, $6,000 más o menos, por ahí. Porque me iban a hacer 2 operaciones, endonasal y craneal. Y entonces, bueno, después de eso, pues llegué a mi casa, estaba toda mi familia, me estaban esperando, toda mi familia, mis tíos, mis primos, me llegaron a dar apoyo y llegué a la casa. Llegué todo entumido porque era tan cansado de esos viajes y que lo trasladaran, me metían en estudios aquí, estudios allá y todo este tipo de cosas. Llegué y pues mi familia me apoyó. Yo tenía que salir al día siguiente, un día sábado a las 3 de la mañana rumbo a Managua otra vez. Yo llegué a Estelí a las 8 de la noche, un día viernes, y tenía que salir el sábado a las 3 de la madrugada otra vez para Managua. Sí. Y fue frustrante, yo llegué, todas las vueltas mi mamá la hizo en la tarde, cuando el doctor a mí me recibiera a las 8 de la mañana, nos llevamos, ella se llevó todo el día haciendo papeleo y ese tipo de cosas, hasta el INSE, fueron al edificio del INSE en Managua, incluso ya le habían mandado la referencia del hospital al INSE, donde la directora se contactó con ella y le dijo, y le comenzó a hacer un montón de colillas, que esas colillas dicen que tardan hasta un mes en salir. Y se le hicieron como más de 12 colillas en menos de 5 minutos. Rápido. Fue rápido y entonces ella se le entregó y le dijo, tome, dice que su hijo va a salir bien. Amén. Y entonces desde ese momento Dios iba trabajando. Amén, amén. Y bueno, después de eso llegué, me preparé, llegué al hospital, ya todo estaba preparado, una cirugía, la cirugía iba a ser un día martes ya todo estaba preparado, me hicieron exámenes, estudios, me trataron bien, muy bien, gracias a Dios. Me trataron bien pero había un problema también que a mí me estaba matando, que era el problema en las tiroides, que la tiroides a mí me estaba inflamando, me estaba a punto de reventar. Por eso yo a veces sacaba sangre de la boca. Y entonces llegué el punto, me hicieron un montón de estudios,
que este examen, que este otro examen. Y bueno, pues pasamos, llega el día domingo, y yo le dije al Señor en la noche, Señor, si tú tienes algo preparado para mí o una respuesta, dámela el día de mañana. O sea, que vayas a hacer tú lo que vayas a hacer, yo lo voy a tomar. Yo dije con una gran sinceridad Convicción. y seguridad. Llega el día lunes y yo pues me levantan, me baño, listo, me llegan a dejar el desayuno. En eso escucho que hay un montón de pasos que vienen y me abren la sala y abren una cortina y eran como 6 doctores más o menos que me llevaban a ver el caso. Ya daban una neuróloga, otro neurólogo, endocrinólogo, un neurocirujano, un montón de todo un poco. De todo. Sí, entonces llegó y el neurocirujano se acercó y le dijo a mi mamá, doña Paita, le dice, le tengo 2 noticias, le dice. Y viene y le preguntó a ella, ¿qué noticias tiene para mí? Le dice, y él le dijo, tengo una mala y una buena. Y le dijo, ¿cuál es la buena? Le dice. La buena dice que no lo vamos a operar. Y la mala dice es que se va a ir para casa con un tratamiento que es Incierto. que si Tratamiento te puede piloto. ayudar, te puede ayudar y si no, no. Ujú. Y entonces me dijo, y él se acercó, me agarró de la mano así, me dijo, Samuel, dice, Samuelito, me dijo él. Me agarró la mano y me dijo, sé fuerte, me dijo él. Cuando él me dice, sé fuerte, yo comienzo a llorar otra vez. Y yo sentía, Señor, digo yo, y a veces yo llegué a pensar hasta que yo dije, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Llegué el momento de quejarme de Dios y le dije, Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? No se lo diste a uno de mis hermanos que es más fuerte que yo. A Jorge, a Alec, a Sarita, a Raquel, que son los hermanos mayores. ¿Por qué eso no se lo diste a uno de ellos? Sino que me lo diste a mí. Llegué hasta ese punto. Y él me dijo, Samuelito, dice, me agarró la mano y me dijo, te vas a ir con este tratamiento para tu casa. Y quiero que me escuches, me dijo, tenés 17 años, dice, sé valiente, me dijo él, sé valiente, porque no sabemos qué puede pasar más adelante. Y recuerdo que él me dijo, me dijo él, no te detengas, me dijo él, que todo va a salir bien. Y bueno, pues, me llegué al punto y en ese momento yo comencé a llorar, se lo digo. Comencé a llorar, mi mamá me abrazó y yo le dije al Señor, esto no era lo que yo quería. Le dije a Dios, yo quería una respuesta donde me dijeran que esto ya terminaba hasta aquí. ¿Me entiende? Y tanto para mí, de tener 17 años se me hizo muy difícil. Muy difícil, al punto donde una de las doctoras llegó, me abrazó y ella comenzó a llorar y me dijo, todo va a salir bien, hijo, me dijo ella. Y yo en el momento sentía como que todo se me vino todo encima en ese momento y llegué, me dieron de alta como al segundo día y yo caí en una depresión por 15 días sentado en una silla. Ahí está Jorge de que le diga de testigo. Caí en una depresión por 15 días sentado en una silla 24 horas. Y yo sin que alguien las cosas me decían y como que no era conmigo, yo solo lo único que le pedía al Señor era que me llevara. Yo llegué al punto de decirle al Señor, yo ya estoy preparado para que tú me lleves. Yo no quiero estar sufriendo más, porque eran cosas tan horribles donde yo me hice rajaduras en la cabeza. Tengo un montón de hoyos en la cabeza donde yo convulsionaba, yo caía al piso. Donde yo estaba sentado así, de repente en una silla, yo me iba de lado junto con la silla así. Y era tanto el sufrimiento que estaba viviendo que yo le dije al Señor que me llevara. Yo le dije, yo no aguanto más. Totalmente no aguanto más. Luego de eso pasó, yo me comencé, dije yo, a tener una mentalidad diferente. A ser una persona de carácter, dije yo. Luego de eso, pues, no sabía yo realmente que mucha gente se había dado cuenta de esto. Yo pensé que nada más solo sabían los de la iglesia, que mi familia, que eso, pero nunca me di cuenta que un montón de gente se había dado cuenta de lo que estaba pasando. Y yo donde yo más me sentía solo era donde Dios más estaba conmigo. Amén. Donde Dios estaba más conmigo, en el momento donde yo ya sentía que era lo último para mí,
era donde Dios más estaba conmigo. Solo para darles a entender que realmente en el Hospital Bautista de Managua me tienen como el primer caso de un tumor celular gigante en el hospital. Como el primer caso. Solo imagínense que a mí me hacían toda clase de estudios, me sacaban sangre para estudiar el tipo de hormonas que generaba este tumor, más por el tamaño que esto tenía. Porque esto sucede más en niños. Sucede más en niños de 11 años, de 10 años, o sea, es un tumorcito así, chiquito. Pero el mío llegó hasta a crecer, el que tenía, llegó a crecer hasta el tamaño de una pelota de béisbol. O sea que esto estaba oprimiendo mi vista, una parte de los nervios de mis oídos, donde ya estaba afectando totalmente eso. Y como les sigo contando, después de eso, llegué a mi casa, yo caí en una depresión por 15 días, como les decía, sentado en una silla. Y me tocaban y me decían, Samito, ¿qué es lo que te pasa? Que veniste desde el hospital y venís diferente. Y para hablarme se tenían que acercar y gritarme en el oído, porque yo realmente no escuchaba bien. Y después de eso, pues vino la cruzada, que fue de bendición también. Correcto. Pregunta, en ese periodo de esa depresión, me decís que fueron 15 días. Tu mentalidad cambió, me mencionaba, te sentías obviamente triste, mucha gente se dio cuenta. Pasando ese periodo de los 15 días, ¿fue que vino la cruzada? No, específicamente cuando yo ya pasé lo que fue esto, ya fue diferente, pues yo tomaba mi tratamiento, a veces se me sacaban de la casa a caminar, me llevaban entre 2 y así sucesivamente, como eso fue en el mes de marzo. Que ya fue para terminar marzo, que fue todo eso. Ya la cruzada fue para en abril. Sí. La cruzada fue para en abril. O sea, ya todo eso, pues ya a mí me mandaron a hacer terapia, me mandaban a que yo fuera a moverme los pies, todo ese tipo de cosas. Pero el doctor me dijo que iba a ser difícil de que yo moviera los pies o que tuviera movimiento tan rápido, porque me dijo que el cuerpo había quedado parapléjico totalmente. Ahí lo llevaron al estadio entonces en silla de ruedas. Sí, Sí. algo así. Él no caminaba ya, y ya, bueno, el estado de que él había llegado era que hasta bañarlo teníamos que nosotros entre Ahora, ¿cómo fue ese momento cuando ya están en el estadio, lo logran llevar? No sé si se quedaron en medio de la multitud o lo acercaron donde... Fue algo verdaderamente sorprendente. 50.000 personas en un estadio. Sí. Ustedes saben pues que esa cruzada fue de mucha bendición para muchas personas, pero creo que de los más bendecidos fuimos nosotros. 50.000 personas en un estadio y ahí lo llevamos pues, y prácticamente cargado. las restricciones que tiene Sí. también esta gente. ¿Cómo fueron las instrucciones que te dieron, Sammy, para poder... ¿Cómo pasó todo eso pues, en el estadio, Sammy? Solo para hacer esta parte, que la semana cuando ya venía la cruzada, realmente no sabía pues que tanta gente sabía todo esto. Y entonces mi mamá me dijo ella me cuenta pues que dice que me iban a preparar para llevarme. O sea, al dado caso de que no tenía ni zapatos para ir. Y entonces en eso los muchachos de la iglesia se tomaron pues el tiempo de llevarme. Me llevaron en una moto, uno iba manejando y 2 iban atrás agarrándome así. Y me bajaron de la moto, me bajaron chineado, me sentaron y hasta el de la zapatería se quedó asustado. ¿Y qué le pasó a este muchacho? Dicen que les dijo. Y yo usaba los que les había comentado, unas cosas especiales para los oídos y ese tipo de cosas. Caminaba algodones o tapones, porque también lo que es la vibración o los ruidos de lo que cuando yo iba así en vehículos, así el ruido a mí me afectaba. Al punto de que eran dolores de cabeza, pero dolores de cabeza fuertes, donde yo solo me quedaba Viendo cosas azul. así, donde ya el dolor ya no lo aguantaba. Así me pasaba varias, sí, o sea, eso fue desde que comenzó el proceso, tuve que vivir todo eso. Y entonces me compraron los zapatos, me llevaron para la casa. Llegó el día viernes, que fue la primera noche. A mí me llegaron y yo iba listo, pues preparado.
Pero dicen que el montón de gente se acercaba y que decían que un milagro, pero yo no me daba cuenta, para serles sincero no me daba cuenta, nada, solo sé que me llevaban, me consiguieron una silla de ruedas en la entrada y me llevaron, me dijeron que tenía que estar en una hilera donde estaban los que iban a recibir milagros, unas sillas anaranjadas, recuerdo. Y estuve ahí sentado, cuando yo, al dado caso que yo le digo que yo la primera noche yo no aguanté porque el ruido a mí me afectó demasiado. Y los ojos se me pusieron así de chiquito del dolor de cabeza. Yo tuve que regresarme para la casa. Me tuvieron que regresar para la casa. Y estuve en la casa el día siguiente. Yo dije, hoy sí voy a ir. Hoy va a pasar algo, dije yo. Bueno, me alisté, normal, me fui, llegué. Nos quedamos, no pasamos a la parte donde estaban los enfermos, porque realmente no teníamos destinado nosotros a pasar. Realmente no teníamos destinado, nosotros era el viernes, pero mi mamá dijo que no, porque iba a ser peor de que yo estuviera al lado del sonido y que me afectara otra vez y irme. Entonces me dijo, mejor nos vamos a quedar aquí. Y ahí estaban los muchachos, los jóvenes de la iglesia, una parte ahí estaban, porque los otros estaban ayudando de camilleros, estaban de servidores y ese tipo de cosas. Entonces en ese momento andaba mi cuñada Ilse y mi hermana Sarita andaban de servidora. Entonces le habían dejado los niños a mi mamá en la cruzada. Entonces mi mamá los tuvo ahí, ella los tenía, había otros muchachos que le estaban ayudando a mi mamá a cuidarlos. Y entonces ella me preguntó en la silla, se acercó al oído y me dijo, ¿querés que te pase? ¿Querés que te pase? Me dijo ella. Y yo la quedé viendo y yo le dije que si ella quería, que sí, que fueran. Terminó, cuando ya terminó todo, pasó, creo que era Oasis el que estaba cantando, sí. No me recuerdo. Sí, creo que fue, pasó. Entonces en eso, cuando ya el evangelista estaba predicando, hice el llamado. Y entonces, como era un montón de gente, a mí me tuvo que llevar un hermano, que era el hermano Junior Estrada, que era de la iglesia, que era el líder de jóvenes, y él me ayudó, me agarró de las manos y él me llevó chineado. Y las otras muchachas que estaban comenzaron a abrir paso así para que yo poder pasar, porque nosotros estábamos como en medio y eso estaba llenísimo. Y entonces las muchachas comenzaron así para que el hermano pudiera pasar conmigo. Y yo llevaba una gorra porque todo lo que era luz a mí me afectaba con la vista y esas cosas. Y entonces fui. Cuando yo llegué había como una valla, había una parte aquí y otro más adelante. Entonces ahí yo pasé, pero yo iba ahogado, totalmente ahogado, porque de ahí yo comencé a mover los pies, pero yo, al mover los pies, yo los arrastraba, porque no los sentía. Y entonces mi cuerpo se comenzó a cansar, y cuando yo llego a la tarima, llego con mi mamá, me sientan en una silla. Cuando yo me siento en una silla, llega una muchacha, improsulta, enojada. Y llega y le dice a mi mamá que hermano hubiera que le falta oración. Llega, como estaba el sonido alto, entonces ella llegó gritando y dice, él no puede estar aquí, dice, no puede estar aquí. Y él le dice a mi mamá, ¿por qué? Si él quiere que el evangelista ore por él. No, dice, él no puede estar aquí, dice, porque primero tiene que pasar por sala de liberación y después por no sé dónde. Algo el protocolo. Así. Dice, primero tiene que pasar ahí para poder dar testimonio. Dice, todo eso que mira y ellos ya pasaron, ellos cumplieron, no vienen a meterse. Eran como 200 personas. Sí. Ellos los que están ahí, ellos ya pasaron, no vinieron a meterse aquí, dice. Alá. Como queriendo decir que nosotros nos fuimos desmetidos. Decir el nombre, hombre. Cuando dice, no, hasta el día de hoy no sé quién es realmente. Porque yo solo la vi, solo la vi realmente así de ojo, digámoslo así. Sorprendente. Cuando ella me dice eso, ellos los que están ahí, ellos ya pasaron, dice, no se vinieron a meter. Cuando ella dice, se vinieron a meter, el evangelista se baja de la grada. Cuando el evangelista se baja de la grada, yo comienzo a sentir un escalofrío, como miedo, como un miedo. Y él llega y me pone y me quita la gorra y me la tira así y me dice, maldigo el tumor en el nombre de Jesús. Cuando él dice eso, yo me comienzo a poner nervioso y yo comienzo a temblar y aquello como que me comienza a envolver. Y mi mamá, yo solo mire que mi mamá salió recibiendo y en eso el que estaba el traductor dijo, súbanlo para arriba. Cuando yo llego arriba estaban los muchachos de David, Jorge y Alex, estaban en la parte de ahí de la tarimita. Y entonces llegué al punto donde yo llegué echando sangre, porque cuando a mí me llevaron así caminando y el agitamiento a mí me reventó. Y no sé por qué. Y yo comencé a echar sangre en la boca del cansancio que llevaba. Y ellos me limpiaron con un algodón, me dieron un poquito de agua.
Y en eso el evangelista se bajó abajo a ministrar y él volvió. Cuando él volvió arriba, el primero que se va es donde mí. Y él comienza, y él recuerdo muy bien que él se sacó de la bolsa, sacó un algodón y le echó aceite. Y me bañó todo el ojo, me bañó la cara, la cabeza, toda esta parte de aquí. Y cuando él me dice, pero yo estaba temblando de miedo. O sea, no sé si es la presencia de Dios, pues, pero realmente estaba con miedo, porque nunca me había pasado algo así tan sobrenatural. Tan directo. Tan sobrenatural, sí. Y entonces la cosa es que el evangelista, cuando él me pasa un algodón por los ojos, ahí es cuando entra peor el miedo, cuando yo comienzo a ver a la gente que está así, y comienzo a ver el montón de gente que está frente de mí, y yo comienzo a llorar de lo que estaba pasando. Porque como le digo, yo o sea, ya al punto donde yo llegué, que después de la operación, yo iba a quedar con riesgos de quedar ciego de un ojo, o de o quedar, ¿cómo me dijeron? Estado vegetal, o ese tipo de cosas. Y entonces ahí donde fue donde empezó todo. Y entonces cuando él me tenía agarrado dos muchachos de los que caminan ahí con la cruzada, y ellos me tenían agarrado y él comenzó a tocarme los pies, y yo me comencé a poner nervioso, y aquello que sentía se estaba como poniendo más intenso, más fuerte, sí. Y entonces allí comencé, y ahí fue donde yo comencé a caminar, en ese momento. Pero las piernas a mí me temblaban, así me hacían las piernas a mí, cuando yo comencé a caminar. Luego de eso, bueno, pues Dios hizo el milagro ahí. Yo me bajé con una alegría que yo no paraba de llorar. Cuando te bajaste ya más o menos podías ver. Sí, no, que le digo, cuando él me puso lo que me puso en los ojos, yo cuando miro a la gente, ahí es donde aquello me comienza a envolver más, y es donde siento aquello tremendo, aquello sobrenatural realmente, que fue cuando yo comencé a mirar así. Pero yo uso lentes porque sí me quedó un poquito afectadito lo que es la vista. Pero cuando yo bajo abajo y me recibe un canal que no sé si era de ellos, de la cruzada, no sé. Y ahí fue, y yo ya llegué a mi casa, me quité los tapones, me acosté, y al día siguiente yo me levanté solito agarrado de la mesa, me levanté agarrado de la mesa, de las paredes, y agarré la mesa y me senté. Y yo me senté, y mi mamá salió y me dice, Sammy, te levantaste, me dice. Aleluya. Te levantaste. Y yo me levanté agarradito, así, yo iba agarrado de aquí para allá. Y entonces ahí fue donde ya Dios comenzó a hacer la obra. Yo ya comencé a poner de mi parte también, y yo comencé a caminar, yo me agarraba de una silla, incluso una hermana me llevó un andarivel. Y incluso una vez en el andarivel me caí, el andarivel se me fue de lado y me zafé la mano. Todavía, cuando ya estaba comenzando a mejorar, me zafé la mano, pero de allí ya comenzó todo, ya Dios iba trabajando, y ya llegó el mes de septiembre del año pasado, y yo llego a una cita que tenía con el neurocirujano, y cuando yo llego, abre la puerta y me dice, ve, Samuel, llámeme a Samuel. Y yo soy Samuel. ¿Vos sos Samuel? Me dice. Sí, soy yo, doctor, le digo yo. ¿Sos vos? Y él se quedó asustado, sorprendido. Y mi mamá lo quedó viendo, y mi mamá sonrió y lo quedó viendo. Pero ¿y qué fue lo que pasó con vos? Me dice, si es como que traigas a un muchacho, dice que está entre la vida y la muerte, y que traigas a un chavalo sano como estás vos. Y él se quedó asustado. E incluso, o sea, digamos que no estaba tan bien como estoy ahora. Que incluso en este mes, en el mes de febrero, yo tuve otra cita con él, donde él me vio y me dijo, es Samuel, dice, sos vos otra vez, pero es que estás todavía mejor, dice, estás mejor que a mí, dice. Yo creo que a vos te vas a poner a trabajar, me dice, que me ayudes más bien, dice. Y él me dijo, solo por eso, dice, le voy a hacer un rosario a la Madre Santísima por tu milagro, me dice. Y entonces en el momento, él como 2 minutos, dice, me disculpan, dice, y se puso a hacer un rosario. Usted sabe que ahí pues uno no tiene ya es decisión de... Sí, normal, yo le dije, pues gracias doctor, le digo, yo sé que sí, Dios hizo el milagro. Y entonces comenzó que Martín Lutero, que no sé qué, sí, doctor, le digo yo. Entonces él quedó sorprendido, él estaba sorprendido de lo que Dios había hecho. Y entonces luego de eso,
Yo iba trabajando en todo. Era un milagro, es un milagro progresivo. Porque todo ha ido marchando así. Luego de eso, lo que yo les había comentado, el problema de prolactina que yo tenía. A mí me dijeron que más o menos entre 3 años la prolactina iba a volver a mi normalidad. Cuando llegué el año pasado, en marzo, estaba a 800. Y hace como 15 días anduve en Managua leyendo los exámenes y la hermana está a 75. Es un milagro sobrenatural. Sí, hombre. Amén. Es un milagro sobrenatural. Qué poderoso, sinceramente, súper, súper poderoso. Y me quedé pensando en esa ujier, hombre. Yo digo, cuando vos estabas en ese momento, No estaba en ese momento. ¿Qué hubieras hecho en ese momento? Es que realmente lo sorprendente, lo sobrenatural de esto, Eliezer Istay, que entre tanta gente. Sí, entre tanta gente. Entre tanta gente, Dios escoger a un joven ahí que no sé, no sabíamos qué tanto iba a impactar esto. Y hemos visto que ha impactado mucho. Ahora, esto es de testimonio también. O sea, esa mujer haber quedado avergonzada. Sí, Porque es que estaba actuando no amablemente, no humildemente. Estaba actuando bajo su espiritual. posición, nada más. Nada espiritual. Solo bajo la Y posición. ahí hay algo que los organizadores, líderes o pastores tienen que abrir bien los ojos para ver a quién es el que ponen a servir de ujier, porque las personas que son servidores tienen que estar ungidos por el Espíritu Santo también, por si se necesita que ellos oren por alguien. ¿Y cómo te va a tratar así un ujier, un hermano en Cristo que te mire en esa condición? O sea, si vos hubieses estado caminando normal, yo te digo, mira, hacete la fila, por favor, amablemente. Pero te llevan la arrastrado, o sea, te están viendo que te llevan así y te tratan así, eso me saca de onda. Pero qué vergüenza de haber sentido en el momento que te están hablando y viene el evangelista y ora por vos. O sea, Dios le está diciendo ahí, ora por este muchacho que algo voy a hacer con él. Entonces, hasta ahí estaba, Dios tenía destinado hasta ese día el propósito por el cual un día le dijiste a Dios, ¿te acordás? Sí. Que le dijiste, Señor, háblame, o no recuerdo cómo fue que le dijiste, que este sea el último día, que tú tengas una respuesta. Eso le dijiste. Y que la Luego respuesta vino, no fue la la correcta. respuesta no fue la que vos querías, Sí. porque Dios hace lo que Él quiere, no Así lo que es, uno así es, quiere. así Y es. comenzó ese proceso. Entonces llegó el día marcado especialmente por Dios cuando dijo, hasta hoy. Hasta hoy. Y aquí te tenemos. Y aquí estamos. Amén. Sí, y fue sorprendente porque luego de eso, de que pasó eso, Eric Castro hicieron una despedida no sé, hicieron un almuerzo con los pastores. Entonces me contó Eric Castro que dice que él le enseñó un video donde yo salía tocando la batería en la iglesia normal. Y dice que él comenzó a brincar y le enseñó cuando yo llegué a la cruzada, le enseñó cómo estaba yo. Y dice que él comenzó a brincar y que llamó al traductor y que le dijo que me contactaran, que querían que yo fuera a testificar en Ocotal, lo que Dios había hecho. Y bueno, y gracias a Dios que algunos organizadores de la cruzada se contactaron con mi mamá, con Jorge, y gracias también al pastor Josué López, que él se encargó de llevarme y de traerme esa vez. Y yo sin darme cuenta, o sea que realmente no lo digo por vanagloria ni por nada, porque realmente fue Dios. Dios sabe desde donde el punto en donde yo estaba, al punto donde yo llegué a caer, que incluso ese día me llevaron adentro, me querían saber quién era yo, pues el milagro que había hecho en Estelí. Y entonces el pastor Josué, como él llevaba unas cosas de instrumentos para los muchachos que iban a tocar a esa vez, entonces él me llevó hasta adentro, Jorge me acompañó, Ilse, y entramos hasta adentro y yo me quedé asustado donde me llevaron, donde estaba Juan Carlos Alvarado, donde estaba Ramón González, ¿verdad? Ramón González y me llevaron al camarino donde estaba el evangelista. Cuando yo llegué donde estaba el evangelista, él estaba orando. Él estaba orando de rodillas en una mesa, él estaba levantando las manos, y entonces me dijeron que fuera después. Cuando llegué, él me llegó a buscar, yo estaba sentado en una silla y tengo los videos donde él me llegó y me abrazó y se quedó sorprendido. Luego de eso, al final de todo eso, me llevaron para donde los músicos de Juan Carlos, que yo estaba con unos nervios, que yo dije, Señor, ¿hasta dónde? Señor, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? Dije yo. Y yo le dije a Jorge, ¿qué estamos haciendo aquí? Asustado, sorprendido pues de lo que Dios había hecho. Y entonces, ahí en ese momento tuvimos una conversación, platicamos, él quedó sorprendido de lo que Dios había hecho. E incluso Josué
perdón, José, el baterista de Juan Carlos, cuando pasó eso, lo de la cruzada, nos tomamos fotos, yo le etiqueté normal en la historia y él me la contestó. Y entonces después de eso, comenzamos a tener una comunicación con él. Y entonces a veces yo le escribía y él me contestaba normal, así. Y entonces él mismo esa vez me dijo esa misma noche, me dijo, ¿sabes qué? Me dijo él, yo te voy a decir algo. Dice, Dios a mí me sanó de un tumor también, pero de un tumor canceroso. Dios me sanó de un tumor canceroso, dice, y lo que Dios está haciendo con vos es sobrenatural, dice, porque yo sé, dice, qué es lo que estar viviendo con algo así. Y yo me quedé sorprendido, y yo dije, wow, Señor, digo yo, qué barbaridad. Y entonces hasta el punto donde Dios ha puesto su misericordia, que incluso para esta acción de gracia yo le comenté que íbamos a hacer la acción de gracia. Él me mandó un video dando gracias, Sí, yo lo vi. Gracias por eso. Y yo dije, qué bonito, Señor, esta parte donde tú no me has dejado de saber de que esto ha llegado a mucha gente hasta fuera del país. Y yo le dije, le doy gracias al Señor al día de hoy. Yo le doy gracias totalmente porque Él lo ha hecho todo. Amén. Lo ha hecho todo. Y sin saber que todavía muchas cosas más iban a pasar. Y lo que falta. Sí, y o sea, imagínate, Eliezer, que al punto cuando vino el Festival de la Familia, también algo que yo no me lo creo, hasta el día de hoy yo no me lo creo. Realmente es algo sorprendente. Llegar al punto, mira, donde yo estaba, digamos, la actividad estaba bonita, todo brincando, los jóvenes, los hijos de pastores, así, normal lo de uno, pues, es lo que le gusta, ¿verdad? Pero la cosa es que yo me quedé sentado en la silla porque había bastante gente, porque a pesar de eso, pues yo no me desmando, no me trato de no agitarme o hacer cosas así o estar mucho así, que la calor y ese tipo de cosas. Me quedé sentado en una silla. En eso llegó el pastor, ¿cómo es que se llama? ¿El de qué? ¿De la Asamblea de Dios? Enrique Osorio, ¿no? No, que es del superintendente de Rojas, algo así, apellido Rojas, un de candadito que tiene. Y él se acercó, me le dijo, levanta las manos, y él comenzó a orar y me dio una palabra esa vez. Él me dio una palabra y me dijo recuerdo que me dijo que yo me iba a quedar sorprendido de lo que Dios iba a hacer conmigo. Que a pesar de lo que yo había pasado, Dios me lo iba a recompensar. Y yo dije, amén, yo creo esa palabra. Amén. Y en ese momento, Eliezer, te cuento que bajó el muchacho, Jaciel, el de la banda, Jaciel Van, y se bajó, yo estaba sentado y él me preguntó, ¿por qué no estás donde están los chavalos? Y entonces él pensó que tal vez que yo estaba rebelde. Entonces yo le dije, que entonces yo le conté, es que no puedo le estar en lo mucho donde hay mucha calor y ese todo. ¿Y por qué? A ver, contame, me dice él. Entonces él me dice, contame, ¿qué es lo que está pasando con vos? Me dice él. Entonces te estaba evangelizando, el sí, entonces le comencé a contar. Y él se quedó sorprendido, yo le comencé a contar todo y él comenzó, cuando yo le comencé a contar esto, él me abrazó, él comenzó a llorar, él me abrazó, comenzó a llorar y él suspiraba y cuando yo sentí eso, yo comencé a llorar también realmente y después de eso, él subió y yo me levanté de la silla, comencé a cantar y él dijo, cuando ya venía el concierto, Dios dice, quiero contarles algo a todos, dice, hoy conocí a un amigo aquí en Estelín, Nicaragua, dice, que se llama Sammy, quiero que Sammy pase adelante. Cuando él me dice, el corazón se me hizo así. Porque lo voy a decir, a mí, yo soy algo penoso, sinceramente. Yo con los chavalos, yo soy otro, pero con la gente sí me da algo de pena. Entonces él me subió y entonces yo le había comentado, porque yo tocaba la batería en la iglesia y que incluso a mí me dijeron que en 2 años yo no iba a tocar la batería. Y yo estoy tocando desde noviembre, imagínense, todavía saltándome las trancas, pero esto así es. Entonces él comenzó y entonces después de eso también, él me dijo, dame tu WhatsApp. Yo le di mi WhatsApp y entonces comenzamos a tener comunicación también. Él me preguntaba que cómo yo seguía, que cómo iba avanzando. Yo le dije que todo iba bien. Y yo incluso para la acción de gracias le había pedido un video, pero no me pudo mandar por lo que él andaban en una gira en Caracas, en Venezuela. Pero yo me quedo, o sea, lo sorprendido que yo digo, Señor, tú me has puesto con gente de alto nivel, que tú los has puesto en esos niveles. Y entonces después de eso, me llamó, ya nos repartieron la comida y me llamó y me dijo, estábamos comiendo y nosotros ya no íbamos, y vino y me jaló el pelo, me hizo así, y yo le hice así. Y dice, vení que Daniel te quiere conocer, que era Daniel Calvetti. No me diga, yo sentía más sudadito y más sudadito. Y los chavalos me dicen, tranquilízate. Y andaba mi hermana Sarita, que incluso me dio una aspirinita.
porque que yo se estaba tranquilizara. demasiado nervioso. Yo llegué donde él y él me abrazó y me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me dice, comenzamos a platicar, pero a mí la voz se me quebraba de los grandes nervios. Después me sacaron un vasito de agua, yo me comencé a controlar un poquito. Y entonces me dijo, a ver, contame, dice que yo vine aquí, dice, para ver lo que Dios hace en Nicaragua. Y yo estoy viendo de que vos sos parte de eso. Y yo le dije amén, y entonces yo comencé, y él también, cuando yo le comencé a contar, él comenzó a llorar y él me abrazó. Y entonces ahí tengo el video dura como más de 40 minutos, que es una plática larga con él. Ahí, y incluso llegué a conocer el pastor, un pastor australiano, que es una parte de fundador de la banda Planet Shaker, no sé si escuchado esa banda. Y yo dije, Señor, la sangre de Cristo, digo yo, Señor. Digo yo, y él me dijo, ¿conocer la banda? Sí, le digo yo, sí, la conozco, no la voy a conocer. Y, sí, y entonces me dijo, él es una parte del fundador de esa banda, me dice. Y entonces él me quedó y él no hablaba español, entonces él comenzó a hablar en inglés y él me abrazó normal, nos despedimos. Y yo dije, Señor, esto yo me lo llevo en el corazón hasta el día en que yo me muera. Qué poderoso, Sammy, lo que Dios ha hecho, lo que Dios va a seguir haciendo, porque tenés que aprender a controlar los nervios, Sí. porque esto apenas es el principio de lo que Dios va a hacer con vos. Yo siempre tuve la fe de que Dios iba a hacer el milagro. Creo que todo Estelí siempre tuvo la fe de que Dios iba a hacer algo poderoso, porque en nuestra mente o sea, no lo, ¿cómo se dice? No lo concebíamos. No lo aceptábamos. No lo aceptábamos. Como hijos de Dios no aceptábamos que Que Dios no hiciera algo por él. Claro. Entonces, nosotros fuimos parte de la oración por vos. Nos da mucho gusto tenerte. Quiero disculparme con toda la gente que está comentando, ¿verdad? Porque no hemos podido leer sus comentarios, pero yo sé que son palabras de bendición, palabras de vida, palabras testificando. Yo te agradezco, Sammy, por venir. Gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros. Y quiero que hagamos una oración, te la quiero delegar, por toda la gente que tiene una necesidad, esa gente que está perdiendo la fe, esa gente que está pasando por procesos. Queremos orar por ustedes en esta noche. Así es, hermanos, a cada uno de ustedes que nos están viendo todavía y a los que van a escuchar este mensaje. No sé si lo vas a editar en cierto momento para pasarlo por la televisión y por la radio abierta. Quiero decirle que tenemos a un Dios de milagros. Amén. A un Dios de milagros. Y la evidencia, esto le tocaría a Sammy decirlo, pero quiero decirlo de esta manera. Una de las grandes evidencias de que Dios hizo un milagro en Sammy es que el tumor tenía el tamaño de una pelota de béisbol. Y en la última resonancia, con el tratamiento que le habían dado, el tumor bajó más del 50%, al punto de que Sammy está completamente sano. Poderoso. Entonces, yo creo en este momento que Dios te da autoridad sobre lo que vences. Y creo que Sammy ha vencido. Amén. Entonces, la oración que vamos a hacer, tenés que dirigir la voz en este Amén. momento hacia las personas que están luchando. Amén. En esto. Dios te da autoridad sobre lo que vences. Si venciste la depresión, Dios te da autoridad sobre la depresión. Si venciste el alcoholismo, Dios te da autoridad sobre el alcoholismo. Pero como vos venciste la muerte, Dios te da autoridad Amén. para orar por los que están muriendo. En el nombre de Jesús, dirige esta oración, Sammy, en el nombre de Amén. Damos gracias a Dios, amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche, Señor, que tú nos has permitido, Señor, estar en este lugar, Espíritu Santo, en este hermoso lugar, Espíritu Santo de Dios. Te venimos dando gracias, Espíritu Santo, por cada una de las personas, Señor, que el día de hoy se han tomado el tiempo, Espíritu Santo, de escuchar lo que tú has hecho, Señor, en mi vida, Señor, y en cada vida de cada uno de los muchachos que estamos hoy aquí, Señor. Te agradezco mucho, Señor, porque tú has puesto, Espíritu Santo de Dios, este lugar para bendición, Espíritu Santo de Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vengo orando, Espíritu Santo de Dios, por cada persona, Señor, que está pasando por un mal momento, Señor, en esta noche, Señor. Venimos pidiéndote, Espíritu Santo de Dios, que tu poder se manifieste, Señor, Amén. en su casa, Señor, en su cuarto, en un hospital, en donde estén, Espíritu Santo de Dios. Venimos declarando, Espíritu Santo, una palabra, Señor, de sanidad, Amén. en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Venimos declarando una palabra de poder, Señor, para cada uno de ellos, Espíritu Santo, a los que nos están viendo, Señor, a los que no nos pudieron ver o a los que nos mirarán después, Señor. Declaramos que, Espíritu Santo de Dios, que tú te manifiestas en su vida, Señor, levantas, en su Jesús. corazón, Espíritu Santo de Dios, aunque a veces es duro, Señor, pero a veces vienen grandes victorias, Señor, así como la mujer del flujo de sangre, Espíritu Santo de Dios, que tardó 12 años para que pasara algo en ella, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así venimos declarando, Espíritu Santo,
que lo que ha venido siendo difícil después de 5, de 4 años, Señor, tú lo restauras, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Así lo que hiciste conmigo, Espíritu Santo de Dios. Luego de 3 años, Espíritu Santo, hoy estoy aquí, Señor, Gloria a dándote Dios. gracias, Espíritu Santo, honrándote, Espíritu Santo, testificando, Espíritu Santo, Amén. tus maravillas, Señor. Gracias. Gracias, Espíritu Santo, por la vida de Eliezer, Señor, de su esposa, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Declaramos que este es un canal de bendición, Espíritu Santo. Amén. Gloria a Un Dios. canal, Espíritu Santo de Dios, donde miraremos tu gloria, Señor. No solo una, sino 2, 3 y cuantas veces tú lo veas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial Eterno de Dios. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Si hay alguien en este momento en la transmisión que está pasando por alguna situación de salud complicada, hoy traemos este testimonio para que usted no pierda la fe, no pierda la esperanza y sepa que Dios le va a responder, no en su tiempo, no cuando usted quiera, lo va a hacer en el tiempo que Dios quiera, porque Él es el que tiene el control de los tiempos. Si hay alguien también en nuestra transmisión, o tal vez nos está escuchando en la radio, o nos está viendo por la televisión, que no conoce a Cristo y este testimonio le ha impactado su vida y tiene la necesidad de aceptar al Señor como su único y suficiente Salvador, puede hacerlo. Dígale: Jesús, abre mi corazón. Amén. Jesús, toca mi corazón. Gracias. Perdona todos mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Sé que soy pecador, pero hoy me arrepiento y te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, nosotros le invitamos a que pueda visitar la iglesia cristiana evangélica que le quede más cerca por ahí y pueda acercarse al pastor y comentarle que usted recibió al Señor. También creemos que Dios ha hecho milagros. Usted puede testificar. Nosotros estamos para escucharle. Gracias, gracias Ami. Amén, amén. Gracias Jorge, gracias esposa mía, gracias Hamlet, gracias a todos. Una vez más me disculpo por no leer sus comentarios, pero ya lo vamos a leer ahorita después. Y ahí le vamos a Sí. contestar. Buenas noches, Dios le Dios les bendiga. bendiga a todos. Pero Señor, que tu reino hoy descienda a este lugar.
están llamando ya.